Buenas noches. Yo quiero agradecer la oportunidad que nos brinda la Sociedad de Cirugía del Uruguay a través de la invitación formal que nos hiciera el presidente de la Sociedad de Cirugía, el doctor Taruseli, para hacer este lanzamiento, porque realmente estoy convencido que los médicos en general, el sector salud en general y los cirujanos en particular tenemos un deber, una responsabilidad en lo que tiene que ver con nuestra participación en nuestro trabajo, también en la prevención. Nosotros lamentablemente en forma cotidiana tenemos que asistir a enfermos víctimas de trauma en las puertas de emergencia de todas las instituciones públicas y privadas del país, del interior, del área metropolitana, de Montevideo, en todo el país. Pero es bueno que los cirujanos también nos posicionemos un paso antes del paso asistencial, cuando el evento ya se produjo, y que participemos activamente en lo que tenga que ver con prevención, y eso es con la población general. Y como yo sé que esta sesión se transmite por YouTube también al interior del país, y los cirujanos del interior del país tienen acceso a la misma, convoco a los cirujanos del interior, a los colegas del interior, líderes muchas veces en sus propios departamentos, en sus propias ciudades, líderes sociales, a sumarse a este movimiento a través de las instituciones, de las entidades de cada una de esas ciudades capitales o no capitales de departamento, para hacer de este movimiento un movimiento lo más masivo posible, que llegue a toda la sociedad uruguaya. Esto como... Es un movimiento internacional, como ustedes saben, que se originó en Brasil hace unos años y que estamos cumpliendo en Uruguay el tercer año del mismo, y que tiene por objetivo precisamente concientizar a la sociedad este año bajo este eslogan: somos el tránsito, porque precisamente lo que nos acontezca en la vía pública pertenece pura y exclusivamente al comportamiento humano. Y tiene por objetivo colocar en la agenda de la sociedad el tema tránsito, partiendo de la base que esto no es un tema exclusivo del gobierno ni de las entidades no gubernamentales, sino que es de todos, de empresas, de entidades gubernamentales, no gubernamentales, y de la población en general, y por supuesto de nosotros como profesionales. Se escoge mayo por ser mayo el mes en que se firma, el 11 de mayo del 2011, un compromiso de las Naciones Unidas, en el cual Uruguay firmó ese compromiso para abatir las cifras de siniestralidad vial en el decenio 2011-2020. Y se toma el color amarillo, no solo porque hoy esté jugando Peñarol, sino porque es el signo de advertencia en el tránsito y es el signo internacional de la simbología en el tránsito, de atención en el tránsito. Ha tenido participación en muchos sectores del país, y bueno, y la ciudad más activa el año pasado fue Durazno. Hubo muchas ciudades: Rosario, Salto, Paysandú, Colonia, San José, Canelones, Florida, que participaron activamente, pero la más activa fue Durazno, y justamente un colega nuestro ha sido el que ha tomado la bandera militante en Durazno, el doctor Alberto Begiristain, junto con autoridades departamentales de salud, junto con autoridades municipales. Trabajó arduamente todos estos años, y bueno, entonces en premio este año el lanzamiento para Uruguay de Mayo Amarillo se hizo el lunes pasado en la ciudad de Durazno. También Montevideo participó activamente. Durante una semana estuvo el Palacio Legislativo iluminado de amarillo, y todo surge en definitiva, si lo vamos a simplificar en términos de ya no solo de peatones, sino de conductores de vehículos, de esas máquinas generadoras de siniestralidad vial, en esta tríada que vinculan a un conductor con un vehículo y el medio en el cual se traslada. Y del comportamiento del conductor, porque es el único que toma decisiones en esta tríada, va a depender o no la existencia o no de siniestralidad vial. Porque siempre existe una relación de un conductor en un determinado ámbito, y esto está estudiado muy claramente en todos los libros sobre siniestralidad. Existe una demanda que el medio, la calle, la avenida, la carretera y el medio, esté lloviendo o no esté lloviendo, sea de noche, sea de día, le pone al conductor. Y por otro lado existe un desempeño del conductor que puede ser uniforme a lo largo de su conducción, hasta que en determinado momento le suena el celular y cae abruptamente su desempeño, pero no sucedió nada porque la ruta no le estaba dando grandes demandas, grandes exigencias de demanda. Sin embargo, cuando las demandas abruptamente cambian y los desempeños abruptamente descienden, ahí comienza el momento de la siniestralidad vial. Cuando esa correlación rompe su paralelismo, ese es el origen de la siniestralidad vial. Y los esquemas pueden ser infinitos. Esto es una calle
que nos exige mucho desempeño porque hay otros conductores que se están cruzando, hay frenadas, hay luces, hay semáforos y hay un conductor que se va distrayendo porque le está sonando el celular, por ejemplo, y ahí tienen ustedes el origen de la siniestralidad vial. Y esto es un común denominador para todos los tipos de vehículos y para este esquema se puede extrapolar a carreteras, a calles, a ciudades. ¿Y dónde estamos posicionados nosotros como sociedad? ¿Cómo es nuestra educación vial? ¿Cómo actuamos los uruguayos? Y bueno, esto es, son fotos, eso es Paso de los Toros, Montevideo, allá va sin casco ella, Atlántida, todos habrán visto este tipo de cosas. Así estamos posicionados y este año precisamente lo vamos a dedicar, no digo exclusivamente, pero predominantemente al tema motociclistas, porque son los que lamentablemente brindan las cifras mayores de mortalidad y de lesividad dentro de lo que es la población de siniestrados viales, porque los resultados no son buenos. El año pasado, estas son cifras oficiales de la UNACEF, se cerró el año con más de 27.000 lesionados, y yo quiero hacer el hincapié en esta cifra. Fíjense que estamos hablando de 76 lesionados por día y de 470 fallecidos para el año 2017. Esto hace que la curva que venía descendiendo, nosotros en rojo está la meta para el año 2020, nuestro compromiso con las Naciones Unidas. Los puntos verdes es como veníamos, y realmente veníamos bastante bien, y ahora nos hemos separado un poco de esa curva, o sea que las acciones a tomar, esto es un llamado de atención, van a tener que ser relevantes y de impacto para poder revertir esta situación y poder cumplir con nuestro compromiso. Fíjense además que no solo tenemos fallecidos, 470, sino que tenemos, y yo quiero jerarquizar esto, más de 3.000 lesionados graves. Y cuando hablamos de lesionados graves, hablamos de gente que queda con lesiones que llevan muchos días de internación y muchos costos de internación hospitalaria que todos conocen, y otros que quedan con lesiones para siempre, con secuelas, que ese es el gran signo de interrogación. Fíjense que si nosotros dividimos esto en el año, estamos hablando de casi prácticamente, hay 10 lesionados graves por día, 10 lesionados graves por día y más de un muerto por día. El uso del casco, que tenemos que trabajar en ello con los motociclistas, basta salir en las afueras de Montevideo, pasar a Canelones, Pando, toda esta zona. El uso del casco no es un capricho, sino que está demostrado el impacto que tiene, fíjense ustedes, con casco y sin casco, en lo que tiene que ver con trauma grave y mortalidad, más del doble de mortalidad y el aumento de trauma grave, porque precisamente el motociclista cae en casi el 70% de las veces de cabeza. Y lamentablemente esta gráfica se viene repitiendo a lo largo de los últimos años, siempre es así. Los lesionados, es una curva que tiene un predominio por debajo de los 40 años y con un predominio de motociclistas como participantes de esto. Fíjense que más del 60% de los lesionados son motociclistas. Por eso este año vamos a hacer hincapié en la moto. Y los fallecidos también, es una curva bimodal. Acá hay un pico que son los peatones embestidos, viejitos embestidos, pero predominantemente también en gente joven y obviamente la moto como principal participante de mayor peso en los fallecidos por siniestralidad vial. Básicamente de esos 470 fallecidos, más de 200, casi 250, eran motociclistas. Entonces, si nosotros por algún mecanismo imaginario pudiéramos sustituir la moto por alguna otra forma de transporte, cumpliríamos ya con la meta del 2020, bajaríamos el 50% la siniestralidad vial. Tan importante es la participación del motociclista en las distintas formas, en la siniestralidad vial y en la mortalidad estadística nacional, que así lo demuestra su impacto. Y a pesar de la ley de alcohol cero en la conducción, se ha detectado casi que un 10% de los motociclistas participantes en siniestros llevaban alcohol en sangre. Y esto es Montevideo, un semáforo, Boulevard Artigas y creo que San Martín, y esto es de todos los días. Esto es Montevideo, fíjense ahí el impacto del motociclista con parabrisas. Es decir que si no revertimos abruptamente la conducta, tenemos que educar, tenemos que participar desde ese punto de vista, tenemos que, bueno, esto es multifactorial, ¿verdad? Va por la educación, la fiscalización, etcétera, 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 pero nosotros como médicos tenemos que apelar a trabajar en sumarnos en todo lo que sea la difusión de esta problemática y de concientización. Si no lo hacemos, no vamos a poder cambiar la realidad.
Estos son los resultados del trauma, que no son solo cifras, sino que son después secuelas que tal vez queden para siempre, caminos sin retornos y costos enormes en los centros de terapia intensiva y obviamente situaciones que no tienen resolución. El número de cruces que ustedes ven ahí es mucho menos de los uruguayos que el año pasado fueron enterrados por causa de la siniestralidad vial, 470. La pregunta es cuántos van a ser este año 2018, en lo cual Mayo Amarillo trata de posicionarse como un granito de arena más para poder trabajar en concientización ciudadana. Está demostrado que determinadas conductas se vinculan más a la siniestralidad vial. Y esto que parece una cosa hasta un poco infantil, es así, está demostrado que cuando manejamos con cordialidad y con amabilidad hay menos siniestralidad vial. Sin alcohol hay mejor percepción, obviamente, y a menor velocidad hay mejor control de los vehículos. Y estos son tal vez los tres grandes elementos tan simples, pero tan complejos de incorporar en el comportamiento humano, que mejorarían nuestras cifras bastante preocupantes en términos de morbimortalidad. Esto era el eslogan que nos acompañaba el año pasado, y junto con este que nos acompaña este año, yo los dejo ahora con el doctor Gerardo Barrios, que le va a hablar de epidemiología del trauma en el Uruguay para hacer una panorámica de lo que es nuestra realidad en el momento actual. Muchas gracias.